Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, para muchos todavía festivo. Recordemos que mañana en muchas comunidades todavía es un día festivo. Lunes de Pascua no es laborable, entre ellas, curiosamente, el País Vasco y Cataluña, donde va a haber elecciones próximamente. Y una semana donde vamos a seguir asistiendo a muchas novedades en los temas, digamos, de corrupción, etcétera, etcétera. Pero quizás interesante, y es lo que vamos a tratar hoy, el primer tema, hablar de todas esas informaciones que creemos cada vez más dirigidas, vamos a decirlo, sobre la hipotética forma que adoptaría el presidente Sánchez en dependencia de las elecciones catalanas. Se habla de que si tras las elecciones catalanas, dependiendo del resultado, podría o no convocar elecciones. Algunos hablan de que podría ser en octubre, otros hablan que podría ser en diciembre, algunos incluso precipitan a septiembre. Y vamos a explicar un poco las tendencias que llevarían a esa situación, porque se dan unas explicaciones cuanto menos curiosas que nos llevan a un argumento básico, y es que prácticamente en la mayoría de las opciones, y esto a veces saben que es estadística, parece que se podrían convocar elecciones antes de final de año. Luego nos iremos a hablar de las elecciones catalanas, donde parece que esa definición que nosotros hicimos hace algún día, y no porque nos escuchen, obviamente, parece que se está convirtiendo en el objetivo de PP y Vox en Cataluña, cuyos discursos no van dirigidos a enfrentarse. Creemos que sería un grave error si no van dirigidos precisamente contra el Partido Socialista Catalán de Illa. Y ya que aparecen nuevos contratos, nuevos millones tirados a la borda sobre, en este caso, mascarillas, como reconoce el propio gobierno, que no eran de la calidad, no eran suficientemente buenas y por las que se pagó millones de euros. Sorprende que a estas alturas ya todavía no haya sido citado por ningún juez. Hay que acelerar ese tema. Luego hablaremos de ese auge cada vez mayor de la candidata a Ripoll, la señora Orriols, que hoy han salido más artículos sobre su vida, etcétera, etcétera, y donde hay un dato muy curioso que habría que empezar a resaltar. Aquellos que vienen en Cataluña se habrán dado cuenta. La cantidad de información que sale sobre este partido, que muchos tildan de ultraderecha, y los mismos que tildan de ultraderecha al partido de Vox, prácticamente no dicen nada de ellos. Es curioso, la ultraderecha catalana, según esta teoría, pues está en todos los medios y saben la importancia de la comunicación en este momento, mientras que la que denomina la ultraderecha española apenas es reflejada en una pequeña columna o en una pequeña línea al final de página. Cuanto menos curioso. Luego nos iremos a hablar de que hoy ha sido la Berrieguna, saben, el Día de la Patria Vasca, bueno, eso le llaman, y donde las encuestas cada vez diagnostican un empate entre Bildu y el PNV, y donde curiosamente hoy los actos han sido el de Bildu en Pamplona y el del PNV en Bilbao. Curiosamente decimos porque las elecciones vascas obviamente no son en Pamplona. Y donde ha habido manifestaciones cuanto menos curiosas, pero vamos a entrar en una parte de análisis que creemos que es va a ser, creemos, interesante. Vamos a recordar otros tiempos, vamos a decirlo así, porque fíjense que lo que ha dicho hoy Otegi nos deja bien claro un poco sus intenciones. Ha dicho que hay que aprovechar para estar en el gobierno y hacer las cosas desde dentro. Saben que hay dos maneras de hacer cambios en una sociedad, desde dentro obviamente y desde fuera. El desde dentro tenemos ejemplos históricos, por ejemplo, cuando Hitler ganó unas elecciones y hizo los cambios desde dentro. Tenemos obviamente más acontecimientos históricos con ese sentido. Tenemos, por ejemplo, hasta algunos más, podríamos decir, más democráticos, como la perestroika, que se hizo desde dentro, mientras que desde fuera tenemos elementos, por ejemplo, como aquellas revoluciones, tipo incluso, entre comillas, por ejemplo, la cubana, etcétera, etcétera, que se hacían, o la Revolución Francesa, que se hacían desde fuera del establishment. Curioso de que Bildu esté tirando por los caminos del comunismo y del nazismo, o no. Cada uno que interprete lo que quiere. Mientras que el PNV recuerda que Bildu son los de siempre. Curioso momento de hacer esa reflexión cuando se han estado durante muchos años no diciendo ni denunciando nada. Y luego, aprovechando que nos movemos estos días por el mundo rural, vamos a hablar de un tema que creemos que algún partido político que nos escuche debería empezar a reflexionar. Hablamos de lo que nosotros ya saben que denominamos la estafa de Internet en el mundo rural, lo decimos con todas las palabras, esa forma un poco vergonzosa de
querer aplicar todo lo que es la fibra. Sabemos que es un tema a lo mejor muy técnico para muchos, pero hay otros oyentes que nos estarán entendiendo perfectamente. Y donde hace unos meses salió una oferta, vamos a decirlo así, de Hispasat, una empresa cuyo presidente ha acabado de ministro y que, según diversos medios, con muchas dificultades está implantándose en muchas zonas, compitiendo, por cierto, con el señor Elon Musk. El señor, por cierto, cuyo misil balístico, recuerdan que salió ayer esa información, resulta que era un satélite de él, que decían que había un misil balístico de Francia, incluso alguien dijo que nos atacan, no sé qué, de estas barbaridades que se leen a veces. Y la cuestión es que quizá habría que investigar ese contrato del gobierno con Hispasat, porque Hispasat era una empresa que no podemos decir que fuera precisamente de forma fantástica, y gracias a ese contrato se han metido unos clientes pagados por el gobierno a 700 euros. Hemos visto facturas de instalaciones que no se cree nadie, vamos a decirlo así de claro, cuando parece claro que lo que debería llegar al rural es ese famoso 5G, que simplemente desplegando unas antenas y cogiendo un router de 5G te da la velocidad necesaria para al menos intentar estar a la altura, digamos, de la fibra en muchos lugares. Un gasto mucho menor, pero parece que había que proteger a Hispasat de darle ese megacontrato público, engañando a los ciudadanos, haciéndoles pensar que eso era lo mejor, y lo que estamos viendo, que muchos usuarios se quejan de que el servicio no llega ni a la infinísima parte de lo que se promete debería llegar. Además de un tema que aquellos más técnicos conocen, que se llama la latencia, es decir, el tiempo que tarda, que se puede imaginar que lo que se tarda en llegar a una centralita de fibra o lo que se tarda en llegar a una antena, a un repetidor de 5G o 4G, nada tiene que ver con lo que se tarda en enviar una señal a un satélite y que ésta vuelva. En fin, cosas que a veces es bueno explicar y que los partidos deberían estar atentos a intentar entender por qué estos megacontratos suceden y por qué realmente son o no deben llevarse, incluso diríamos, a judicializar, porque entendemos que estamos delante de otra estafa colectiva del gobierno intentando barnizarla, digamos, con ese aroma a populismo que tanto le gusta al señor Sánchez. Y empezamos, si les parece, con este tema que creemos fundamental. La gran pregunta: ¿habrá elecciones españolas tras las elecciones catalanas? Muchos medios, muchos opinadores empiezan a creer que es una opción muy viable. Y hay diversos argumentos. Vamos a intentar primero explicar los argumentos y luego vamos a intentar dar ese análisis, esa pintada, digamos, de nuestra opinión sobre este tema, porque creemos que es un tema que hay que empezar a tener valorando, que hay que empezar a valorar. Opción A: que fracase Illa, que sería la más clara. Si fracasa Illa, parece que no quedaría demostrado que el proyecto de Sánchez es válido, pero, curiosamente, el independentismo seguiría apoyando al presidente, con lo cual parece lógico que no hubiera elecciones, excepto que la presión interna del Partido Socialista hiciera reventar la situación. Estaremos delante de lo que se denominaría un autogolpe del PSOE en caso de un fracaso de Illa. La opción siguiente, obviamente, sería que ganara Illa, con lo cual quedaría reforzada la teoría del presidente, pero el independentismo pasaría a no pintar nada. El independentismo pasaría, curiosamente, a no tener baza. Y si no tiene baza, ¿para qué va a apoyar al presidente? Y haría caer, seguramente, al presidente. Otro escenario: que fracasara Puigdemont. Si fracasa Puigdemont, que en el fondo sería teóricamente una victoria de Illa, que no alcanzara la presidencia Puigdemont, estaríamos en otro escenario parecido. Puigdemont no pintaría nada. Como dijimos en el último programa, seguramente ni volvería a Cataluña. ¿Para qué? ¿Para acabar en la cárcel? Y en principio podría ser una salida del gobierno. Eso nos está haciendo, es lo que nos están presentando diversos medios, vamos a decirlo así de claro, que esas son las opciones actuales. Fíjense que todo parte de un concepto inicial: Illa sí, Illa no. Y desde aquí lo hemos dicho hasta el primer día. Hay que centrar muy bien el mensaje en estas elecciones, porque lo que hay que intentar transmitir
es que estas elecciones no van de ella sí o ella no. Es un momento histórico donde hay que empezar a valorar otros escenarios y donde es fundamental ver cómo se polariza las elecciones. Y fíjense que todos aquellos medios que están diciendo que si ella gana podría salir Sánchez, que algún votante diría, hostia, qué interesante, dice, voy a votar a ella porque así se cargan a Sánchez. Es el objetivo de esos movimientos, de cierta prensa, de intentar potenciar curiosamente la victoria de ella, abrazándola a una hipotética elección de Sánchez. Un poco es aquello de decir, mire, que se queden con Cataluña, que total es la que ha dado la victoria a Sánchez, pero el resto de España nos quitamos a Sánchez de en medio. El otro argumento, obviamente, es que vamos a votar independentista, porque si votamos independentista, más cosas pueden salir para Cataluña y ya fracasa, que saben que es el profundo enemigo de mucho independentismo, y a partir de ahí, Sánchez sigue rehén en nuestras manos, pero el PSOE obliga a Sánchez a convocar elecciones por su política de fracaso que ha llevado obviamente a la pérdida de Cataluña. Y esos dos argumentos, esa polarización en el sentido de y ya sí, y ya no, es lo que vamos a ver en muchos medios a partir de ya. Lo hemos empezado a ver ya desde hace días, obviamente. Aquí no están polarizando, fíjense, en independentismo sí, independentismo no. Aquí no están polarizando en constitucionalismo sí, constitucionalismo no. Porque en ese escenario está claro que ella no tendría dónde agarrarse. Porque está claro que para muchos ella no es independentista, pero para una mayoría ella no es constitucionalista. Es un engendro raro, vamos a decirlo así, que no se sabe muy bien de dónde mama, obviamente mama del poder y del dinero público, pero que no parece asociado a ninguna de esas dos veleidades, vamos a decirlo así. Con lo cual, el Partido Socialista lo que está intentando gestionar es que estas elecciones catalanas giren en torno a la polarización entre y ya sí y ya no, como si ya fuera lo contrario al independentismo. Y nosotros saben que estamos explicando desde el primer día, incluso cuando hemos hablado del señor Alejandro Fernández, que la clave de estas elecciones es que estamos delante de un momento histórico, donde se puede romper que ciertos medios, y en Cataluña lo de medios prostituidos saben que ya es un, como explicaremos luego, es un día a día, donde ciertos medios manejen el pensamiento de la gente. Algo, por cierto, en Cataluña que se ha hecho desde hace infinitos años. Y si se busca polarizar entre ellas sí y ya no, lo único que se está haciendo, obviamente, es llevando al votante a dos escenarios como si no hubiera ninguno otro. Y aquí es donde creemos que hay que romper con esa tradición y hay que buscar que el mensaje, que las elecciones se centren en algo más interesante. Quien vota independentista ya tiene sus principales tres argumentos: Esquerra, Puigdemont o Urriols, porque para nosotros se está poniendo al mismo nivel y lo vamos a explicar más tarde. Pero quien considere que vote constitucionalista sí que tiene que enfrentarse a ese dilema. Y ahí es donde creemos que estriba una parte importante de estas elecciones catalanas y que por eso van a ser decisivas. Y el elemento fundamental es que quien vote constitucionalista debe enfrentarse a un bloque llamado Vox o PP o Vox, también Ciudadanos, que no vamos a desmerecerlo, aunque creemos que no deberían presentarse, pero Carrizosa parece que sí que va a presentarse, suponemos, vaya usted a saber por qué, y otro que para muchos no son constitucionalistas, que sería Illa. Y creemos que separando, digamos, la parte independentista, que ya tiene sus problemas en su contenedor interno, el constitucionalismo debe dirimir quién de los tres partidos, cuatro si quieren añadiendo a Ciudadanos, porque luego no se nos queje nadie, es realmente o se enfrenta al independentismo. Y hombre, y no parece que a estas alturas
nadie dude que de esos 4 partidos, el que menos constitucionalista, el que menos demócrata, el que más apoya al independentismo es Illa. Con lo cual hay que girar el mensaje, no a un Illa sí, un Illa no. Como si solo hubiera la opción de independentismo o Illa, sino hay que girar el mensaje en torno al votante constitucionalista, que recordemos es más del 50%, y si hay una participación alta puede llegar al 60%, incluso más, si metemos ahí a los votantes socialistas que no estiman, obviamente, el independentismo. Hablamos que el independentismo se mueve sobre un 30, un 35%, al cual nos queda un 65, 70%, y en ese bloque es en el que hay que pelearse. Y está claro que muchos dirán, muy bien, eso está muy sencillo, pero ¿eso cómo se hace? Pues miren, una de las cosas que está haciendo bien, creemos, en estos primeros días el PP y Vox, veremos si no cambian, porque algunas manifestaciones de líderes del PP, que denominaríamos nacionales, empezando por Cuca Gamarra, criticando a Vox, pues ¿qué quiere que le diga Cuca, Cuquita, Borjita, Elías? Semana Santa, podéis ir a hacer una procesión a algún lado, no sé, y a lo mejor hasta vaya usted a saber qué, tenemos suerte y os quedáis ahí con la nieve y no sé qué y no podéis llegar a la campaña, porque lo que debe hacer PP y Vox es no enfrentarse a ellos, sino enfrentarse ambos, de forma obviamente individual, contra el Partido Socialista. Ese es el mensaje que debe calar. Y que PP y Vox se enfrenten, y aquí creemos que es la clave, al independentismo, con todo el respeto, no tiene ningún sentido. Creo que nadie, a estas alturas, sea catalán o no sea catalán, desconoce que PP y Vox no están por la labor con el independentismo. A pesar de aquellas frases sobre lo que Feijóo quería negociar con Puigdemont, etcétera, etcétera, saben, por cierto, que aquí siempre hemos dicho en este canal que en democracia todos los canales siempre deben estar abiertos. Otra cosa es que se conozca o no se conozca, pero eso es otra historia. La realidad es que hay que trabajar desde PP Vox Ciudadanos, si quieren, en no polarizar el tema de independentismo o Illa, y eso se logra si se olvidan totalmente del independentismo. Porque al final esto va de mensajes. Y tenemos dos opciones de cara al elector. Si un elector con poco conocimiento político, vamos a decirlo así, que en Cataluña hay y muchos, solo cree que hay la opción de Illa y el independentismo, pues seguramente se definirá por Illa. Vamos a ser claros. Coño, entre el independentismo, ese 65-70% de constitucionalistas, pues oiga, aunque sea con los ojos cerrados y sin mirar, votarán antes a Illa que votar al independentismo. Pero si el constitucionalismo olvida el independentismo y mueve su mensaje a la polarización entre ellos o Illa, y consiguen llegar a esos potenciales votantes, mucho votante acabará valorando, por ejemplo, todo lo de las tramas de los millones de contratos, la corrupción de Illa, su incapacidad manifiesta de gestionar. Recordemos que fue despedido como director de infraestructuras. Esto es algo que es público, con lo cual podrían algunos partidos recordarlo en el 2009, si no nos equivocamos, por el gran pufo que hubo en esa línea que lleva al aeropuerto de Barcelona. Fue despedido de la Generalitat, no lo olviden. Luego lo colocaron en una empresa que quebró, Cromosoma. Para quien lo quiera, lo tiene por ahí, historias del 2009, 2010, 2011. Ese personaje, nefasto gestor, enfrentado a gente del constitucionalismo. Ese es el mensaje que hay que lograr. Y a partir de ahí, que haya o no elecciones, se abre un argumento básico. Si abrimos el argumento que fracasa Illa, y fracasa el independentismo, ¿qué interés tendrá el independentismo en apoyar a Sánchez? ¿Qué interés tendrá el Partido Socialista en seguir manteniendo a Sánchez? Fíjense que aquí muchos medios están vendiendo que las elecciones dependen de un Illa sí y Illa no, cuando la realidad que hay que transmitir
es que la clave es que ambos conceptos fracasen. El independentismo y el socialismo de Illa. Y eso se consigue con comunicación. Y algunos pueden entender que esto sería aquello que denominamos a veces información y contrainformación. Oiga, pues ¿qué quieren que les diga? Pues sí. Pero es que esta es la parte divertida de la política. Intentar explicar las cosas y que entre todos esos mensajes se transmitan. Obviamente, primero los partidos políticos, que como decimos, Pepe y Vox están empezando a hacer su labor. Ciudadanos, curiosamente, con todo el respeto al señor Carrizosa, aparte que creemos que no debería estar, sigue con su pelea contra el independentismo, como en la época de Inés Arrimadas, que allí sí que era claro que ese era el mensaje, pero Carrizosa ha cambiado la historia. No hay que estar contra el independentismo, si acaba presentándose, hay que estar contra Illa. Illa decíamos que le suben los problemas, millones pagados por mascarillas falsas, que reconoce el propio gobierno, hablamos de millones de euros, y sorprende que Illa todavía no haya sido llamado por ningún juez a declarar. Nosotros insistimos en un mensaje del otro día. ¿Algún juez está dudando si es el momento oportuno para llamar a Illa o no antes de elecciones, por el miedo a ser considerado, llamémosle facha, lo que sean, o que alguno considere que está interviniendo en las elecciones? Oiga, si fuéramos cualquiera de nosotros, claro que nos llamarían a declarar. Pues que algún jueza, haga su trabajo, porque es necesario que la mayoría de gente, y no es lo mismo que salgan portadas de diarios diciendo que Illa pagaba a empresas cientos de millones de euros, hay que decirlo así de claro, por mascarillas fake, que no se enteraba de nada, o que quizá metía la mano, a que un juez le llame a declarar y sea portada en todos lados. También es comunicación, que al final es lo más importante. Decíamos que dentro del contenedor, que podríamos decir hasta de basura, sabemos que alguno se va a ofender, del independentismo, hay un hecho que nosotros hemos remarcado desde hace muchos días y muchas semanas, que es el auge de Orriols, aquella alcaldesa de Ripoll. Por cierto, ya han hecho reportajes, tiene 5 hijos, 23 años con la misma pareja, mensaje propio, que podríamos decir, de los tradicionales, vamos a llamarles así, que curiosamente son tildados incluso por algunos medios catalanes como la ultraderecha catalana, comparándola con la ultraderecha de Vox, a la que llaman, obviamente aquí en Cataluña lo saben perfectamente, que sería la española. Fíjense el detalle, los medios que hablan de una y los medios que hablan de otra, incluso muchos medios que denominaríamos nacionales españoles, pues se están dedicando amplios reportajes a la señora Orriols. Tiene recursos, lo dijimos, tiene comunicación, tiene detrás, recordemos, al primo, no lo olviden, del presidente de la Generalitat, que es la persona que está detrás de la señora Orriols, y está claro que es importante, en eso que denominamos información y en contrainformación, creemos algunos que se hable de este partido, porque el votante medio catalán independentista sí que podríamos decir que es claramente ultraderechista y fascista, con lo cual un partido como este le va anillo al dedo, y es un partido además que rompe con ese binomio de Junts y Esquerra, y que significa además que cierto independentismo catalán apuesta por algo más que pactar con el presidente Sánchez. Fíjense que una cosa es lo que nos venden los medios, que esto va, como decíamos, de Illa sí, Illa no, y otra cosa es lo que nos debe vender la realidad. Illa contra el constitucionalismo, el independentismo elevado al máximo, incluso en su zona más radical, para que esa división lo haga ser de cara a España irrelevante. Y eso, aunque algunos no lo entiendan, creemos que es positivo. Y obviamente en el independentismo intentan hacer cosas cada vez más raras, que es ganarse
intentar ampliar, digamos, eso que llaman el espectro, digamos, donde poder avanzar. Y ha habido un movimiento hoy que ha sido cuanto menos curioso. Aquellos que no sean de Cataluña, seguramente no les sonará de nada, pero el presentador del Tiempo y director del Tiempo de TV3, pues según parece va a ir de número 2 de Esquerra Republicana en las elecciones europeas, número 4 porque van en combinación con Bildu. Sí. Uno de los personajes mejor pagados de la televisión pública acaba yendo con una candidatura electoral en las europeas que va junto a Bildu. Luego dirán algunos que no entienden por qué TV3 habría que cerrarla o no sé qué, porque es un nido de víboras. Hay que decirlo así de claro. Nosotros esperamos que tras esta confirmación de hoy domingo, pues este señor no vuelva a salir en antena. No por, obviamente, su dedicación política, sino porque se coja la excedencia o lo que tenga que cogerse, porque sería inaceptable que un candidato, aunque no estén proclamadas las listas, aparezca presentando el Tiempo en televisión. El Tiempo o cualquier cosa. Son movimientos de esos que no se acaban de entender y que nos confirman algo importante, que el independentismo tiene que tirar de caras visibles, porque no tiene más recorrido actualmente. Y hoy recordarán, ha sido en la Berrieguna, sobre todo aquellos que estén por el País Vasco, el Día de la Patria, el denominado Día de la Patria Vasca, donde creemos que es importante resaltar un par de cosas. Primero, ese empate técnico de cara a las elecciones entre Bildu y PNV, que hoy han hecho sus actos, el PNV en Bilbao, Bildu en Pamplona. El PNV, curiosamente, ha dicho que los de Bildu son los de siempre, entre nosotros. Ha venido a decir, son los que pegaban tiros en la nuca. Se han olvidado de decir que son los que pegaban tiros en la nuca y mataban niños, mientras nosotros mirábamos a otro lado. Ese pequeño detalle se le ha olvidado al PNV de decirlo, pero en fin, cada uno es mayorcito para saber su responsabilidad, mientras que Bildu, de la mano de Otegi, ha dicho que la independencia no llega sin estar en el gobierno, hay que aprovechar para hacerlo desde dentro. Y eso nos recuerda, lo decíamos en los titulares, a las dos formas que existen en política para cambiar las cosas, vamos a decirlo así rápido. Una es desde dentro y otra desde fuera. Esto parece aquello Barrio Sésamo, dentro, fuera. La desde dentro, pues hemos visto ejemplos históricos curiosos. Hitler ganó unas elecciones, no lo olviden, y luego cambió desde dentro y llevó a Europa al desastre. El comunismo, a partir de una revolución, ahí en principio desde fuera, pero con mucha gente dentro, pero luego recordarán que, por ejemplo, la perestroika se hizo desde dentro. Recordarán aquellos finales de los 80, 90. Desde fuera, obviamente hablamos más de elementos revolucionarios, obviamente por simpatía, el más conocido, la Revolución Francesa, donde se produjeron los cambios haciéndolo desde fuera. Mientras que también tenemos obviamente la Revolución Cubana, aunque ahí también hay que reconocer, como hemos dicho en los titulares, también había mucha gente dentro del sistema de Batista para hacer los cambios y era gente, digamos, adinerada. No era una revolución en el sentido tal como la francesa o como otras que han existido a lo largo de la historia. Y esto nos debería hacer reflexionar una cosa, que habitualmente quienes quieren cambiar las cosas desde dentro son los que viven del sistema. Y lo que buscan habitualmente es tener más beneficios de los que ya tienen y jamás se preocupan por los que no están dentro del sistema. Es algo que ha sucedido en la historia y que hoy Otegi ha confirmado con sus palabras de una forma bastante manifiesta. PNV dice que Bildu son los de siempre, pensando en los tiros en la nuca y en los niños muertos. Deberíamos pensar, sobre todo aquellos votantes del País Vasco, que Bildu sí que son los de siempre, pero los que siempre han vivido del sistema actual, bien montándose en sindicatos extraños, bien apoyando a ETA, bien siendo parte de colaboradores del gobierno. Recuerdo, por ejemplo, que un personaje curioso en el País Vasco, de representante de la izquierda, como Javier Madrazo, del Partido Comunista, de la izquierda batúa, pues apoya también a Bildu, es decir, gente que siempre ha estado chupando del sistema y que lo único que quieren es gobernar para chupar un poquito más. Por cierto, algo que estamos muy acostumbrados con el PNV, que nadie vea
cambio. Nadie nos va a votar, nadie nos escucha que vaya a votar a Bildu, se lo pueden imaginar, pero que nadie vea cambio en la postura del Bildu, porque Bildu no está aquí para hacer ninguna revolución, no. Bildu está aquí para ascender al poder y aprovecharse de más resortes públicos para seguir viviendo a cuerpo de reyes, como han hecho todos estos años. Empezaron con el tiro en la nuca, matando niños, y ahora lo quieren hacer desde dentro. Recuerden la vida de Hitler y verán que hay cosas muy parecidas. Y hemos dejado para el último un tema más tecnológico. Aquellos que no les interese, pues miren, ya podemos darle las buenas noches, pero aquellos que están en el entorno más rural y tal, seguramente estarán muy interesados. Saben que hace unos meses creemos que es un tema además que estaría bien que empezaran a investigar los partidos de la oposición. Somos de los que pensamos, lo hemos dicho, que hay ciertos temas que hay que empezar a judicializar. No solo el tema de Coldo, etcétera, etcétera, que está muy bien salir en portadas de diarios, pero si no lo llevas, como hizo el otro día Vox, por ejemplo, llevando algunos temas, obviamente, a los juzgados, al Supremo, el caso de ella, si no los llevas a los juzgados, pues oiga, pues pasa como una noticia, pero en estos tiempos las noticias aparecen y desaparecen tan rápido, pues la gente le da menor importancia. Y hablamos de lo que nosotros denominamos la estafa de el satélite, la estafa del Internet rural. Miren, hace unos meses, recordarán, salió la información de que el gobierno con fondos europeos, que esto la Fiscalía Europea también debería investigar, había decidido pues otorgar a aquellos de la España rural una conexión que consideraban digna. Recuerden que en una ciudad con fibra te conectas, para que no controle velocidad, sobre 1000. Para poner un número rápido, puedes conectarte, mientras que en el entorno rural, Movistar, por decir el ejemplo más claro, de aquellos que creemos se aprovechan más de esta estafa, pues te da 20. A precio más elevado, curiosamente, que la ciudad 1000. Bueno, en fin, cada uno tiene sus márgenes, vamos a decirlo así. Y el gobierno se sacó esa historia de Hispasat, que daba, en teoría, 100 con satélite, y luego te daba, creo que son 5 de subida. Ahora lo van a subir a 200. Y la realidad es que no es un tema que digamos nosotros. Está empezando a aparecer en medios porque es vergonzoso. En la mayoría de casos no llega ni a 20 esa comunicación con satélite, que en principio debería ser uniforme en toda España. Recordemos que Elon Musk, con su flota de satélites, está ofreciendo más de 100 a un precio inferior a esa megacontrato del gobierno con Hispasat, que además coloca las facturas, visto con nuestros ojos, que la instalación real cuesta 700-800 euros, que paga en teoría los fondos europeos. Con todo el respeto, señores de Hispasat, colocar una puta antena parabólica y un router o dos dentro de una casa, 700 euros, pues no parece que sea el precio más normal. Oiga, que la antena vale lo que vale y la conexión vale lo que vale, y no parece muy lógico. Parece más aquello de vamos a inflar la cuenta, que así nos dan más dinerito. Y esa nos da la sensación que empieza a ser la realidad, porque es curioso que justo luego de esa operación de Hispasat empiezan a salir ahora, por obligación prácticamente legal, podemos decir, conexiones en 5G que te ofrecen a menor precio, mucha más velocidad y con una instalación gratis. Te envían el router 5G, si no tienes, conectas con 4G, sin estar capado como tiene ahora mismo Movistar. Aquellos que viven en el mundo rural saben de lo que estamos hablando, que está capado a 20, y te permiten a 20, 30 euros, pues tener una conexión decente de 150, 200 megas de bajada y de subida. Todo sin el costoso satélite, y todo que entendemos obviamente que no se puede desplegar la fibra, con todo el respeto, pues en cada casa de una zona rural, podemos decir Galicia, Asturias, País Vasco, por decir las zonas del norte, o Andalucía, zonas más alejadas de lo urbano. No tiene ningún sentido obviamente colocar la fibra en todos lados, y en eso estamos de acuerdo, pero sí que hay soluciones mucho más eficaces que parece que las del satélite de Hispasat. Sobre todo porque cuando hay una cosa muy curiosa. Una empresa privada como la de Elon Musk está ofreciendo a 29,50 la conexión, luego más el cacharro, vamos a decirlo así, pero Hispasat, que dice que le paga los fondos europeos al gobierno por hacer este trabajo, lo coloca a 35 con menos velocidad. Hombre,
No haremos aquello del barrio Sésamo otra vez, pero parece obvio que si tú cobras más con subvención que una empresa privada sin subvención y ofreces menos servicio, aquí hay algo que falla. Y pensamos que aquí algún partido político debería investigar y enviar a algún juzgado el contrato de Hispasat con el gobierno. Aquí lo dejamos ir, ya saben que luego cada uno lo coja, para ver si hay irregularidades. Y es más, creemos que cualquier ciudadano podría exigir a la Fiscalía Europea, que es quien va a pagar, porque hablamos de fondos europeos, si está existiendo aquí algún tipo de estafa para potenciar Hispasat, cuyo presidente, recuerden, era el actual ministro, porque hay algo que huele mal en Dinamarca. Y cuando huele mal algo en Dinamarca, habitualmente, estando cerca del Partido Socialista, se llama corrupción. Y hombre, si alguien se quiere creer todavía que lo de Hispasat lo hacen por el pobre entorno rural de España, hombre, ¿qué quieren que les diga? Yo también me tomaría un vodka con limón y me sentaría tranquilo, pero no son las cosas como deben hacerse. Hoy domingo noche ya volvemos a la normalidad, seguimos estando fuera, nosotros somos de los que estamos de días festivos, pero pensamos de que cuando tienes que trabajar, digamos, por un entorno donde no todo el mundo tiene festivo, no podemos fallar. Nos vamos a emplazar en principio hasta mañana. Tienen ahí las aportaciones y todas esas historias. Como siempre decimos, seguimos.